El primer tema que vamos a tocar hoy, en este inicio de temporada, yo le puse por nombre la unción de la langosta. Sé que suena un poco raro, pero conforme la palabra usted lo va a entender. Yo quiero invitarle por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Vamos a leer. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Señor, te damos gracias, pedimos tu dirección, tu guía, el respaldo tuyo, Señor, para que podamos trazar esta palabra conforme a lo que tú has planeado para esta ocasión. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre maravilloso te damos gracias, Padre. Amén y amén. Para poder entrar en este tema, yo primero tengo que hacerle un pequeño recordatorio, porque estamos hablando de este día muy especial que se conoce como el día del Pentecostés. Aunque déjeme decirle, el día del Pentecostés corresponde con la fiesta del Pentecostés. Y Dios escogió, Dios seleccionó la fiesta del Pentecostés o el día del Pentecostés para derramar de su espíritu. El día del Pentecostés se instituyó en el Antiguo Testamento. Fueron unas órdenes de parte de Dios a Moisés, porque Dios dio a Moisés órdenes, y dentro de las muchas órdenes que dio, dejó ordenanza en cuanto a fiestas y celebraciones. De hecho, dijo, van a subir al templo 3 veces al año: la fiesta de la Pascua o los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés y la fiesta al final, que era la fiesta de los tabernáculos. En este caso estamos hablando de la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿por qué Dios estableció, Dios escogió, Dios seleccionó para que, coincidiendo con la fecha de la fiesta del Pentecostés, se derramara de su espíritu? Esto tiene que tener un porqué, porque muy bien pudo haber escogido Dios derramar el Pentecostés en la fiesta de la Pascua, o por qué no en la fiesta de los tabernáculos, o por qué no en algún otro tipo de fiesta. No, Dios escogió derramar el Espíritu Santo en la fecha del día del Pentecostés. Entonces ahí tenemos que entender varias cosas, porque aparte, si yo me voy al versículo 2 y empezando a espigar esto, dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo le tengo que explicar a usted, si Dios me lo permite hoy, ¿qué fue ese ruido? Todo aquí tiene un porqué, todo tiene una causa. Aquí no nada queda sobrando. ¿Por qué ese ruido? ¿Qué implica ese ruido? Y después dice que se aparecieron lenguas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, para ir introduciéndonos en esto, pues vamos a ver un poquito qué implica la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo que qué se celebra en la fiesta del Pentecostés? ¿Por qué se celebraba? O Dios, ¿por qué daba la orden de la celebración del Pentecostés? Y para esto, nos vamos a ir a Levítico capítulo 23, versículo 15. Y vamos a leer algunos versículos para ver cómo se instituye la fiesta del Pentecostés y qué es lo que estamos nosotros celebrando. Dice ahí en Levítico capítulo 23, versículo 15:
contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Versículo 16. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, al 7º día de reposo. Y entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. 23:17. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, serán de una flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Resulta ser que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Pentecostés, tiene que ver la palabra penta, tiene que ver con la palabra 50. ¿Por qué? Porque Dios estableció, Dios dijo, mira, cuando tú me traigas la gavilla de la ofrenda mecida, ese día, 50 días después, tú me vas a contar 7 semanas. De la ofrenda de la gavilla mecida, así, literalmente, vas a contar 7 semanas. 7 por 7, 49. Y al día siguiente, ¿se cumplen qué? Los 50 días. En ese día 50, tú vas a celebrar una fiesta que en el Nuevo Testamento le pusieron por nombre la fiesta del Pentecostés. Pero originalmente en el Antiguo Testamento no se le conoce como la fiesta del Pentecostés, sino se le conoce como la fiesta de las semanas. Así se le conoce en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice, me vas a contar ¿qué? 7 semanas. ¿A partir de cuándo? De la gavilla mecida, la ofrenda de la gavilla mecida. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando se celebraba la Pascua, después venía la fiesta de los panes sin levadura. Y en ese en ese espacio, se entiende que estaban creciendo las primeras espigas de cebada. Las primeras espigas de cebada. Entonces dice, vas al campo, me formas una gavilla de cebada y la vas a presentar al templo. ¿Y cómo la vas a presentar? Meciéndola. Es la ofrenda de la gavilla mecida. Esa gavilla mecida es de cebada. ¿Por qué? Porque eran las primeras espigas de ¿qué? De la cosecha que estaba por levantarse, que iba a venir en abundancia, de la cebada. Ahora, no tengo el tiempo aquí para desarrollarlo porque sería un poquito largo. Pero cuando nosotros nos ponemos a hacer cuentas, resulta ser que la ofrenda de la gavilla mecida coincide en el caso de nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Y coincide cuando José de Arimatea, no recuerdo quién más acompañó a José de Arimatea, ahorita me falla la memoria, pero dice que bajaron ¿quién? El cuerpo. Cuando estaban bajando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, José de Arimatea y el otro personaje que ahorita no me recuerdo, coincide que a unos kilómetros de ahí se estaba cortando ¿qué? Las espigas de cebada y después se estaban presentando ¿en dónde? En el templo, porque llegaban delante del templo y ¿qué hacían con la gavilla? La mecían. Pues es curioso, porque a la par estaba en los brazos de José de Arimatea con el otro personaje, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera gavilla, que es la ofrenda mecida, coincide cuando está Jesucristo siendo bajado ¿de dónde? De la cruz. Entonces esa primera gavilla ya en la representación simbólica es representación ¿de quién? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso lo podemos comprobar haciendo números, pero ahorita sería largo. Lo que sí es cierto, 50 días después de ese suceso,
Dice, ¿me vas a celebrar qué? Me cuentas 7 semanas y entonces vas a traer otra ofrenda. Ya en este caso no va a ser una gavilla mecida, sino vas a presentar una ofrenda de espiga tierna, junto con 2 panes. Ok, eso es 50 días después. Si yo me voy a Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, dice, 7 semanas contarás. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Se entiende que esa hoz está cortando en ese momento ¿qué? La mies. ¿Y la mies es de qué? Cebada. Después de que cuando tú empiezas a meter la hoz a la mies, viene la cuenta. Y el versículo 10 dice, y entonces celebrarás la fiesta de las semanas. Versículo 10. Vas a celebrar la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Tengo que dar esta base. A lo mejor se le va a hacer un poco tedioso, pero es que tenemos que entender qué le ocurrió en el día del Pentecostés, porque desafortunadamente luego el día del Pentecostés, y por cierto que de ahí viene una denominación que se conocen los pentecostales, pues en ocasiones si no comprendemos bien el simbolismo, el significado de lo que es la celebración del Pentecostés, vamos a estar lejos de entender por qué se derramó el Espíritu Santo en ese día, por qué Dios escogió ese día. Ok. Nos vamos a Números 28-26. Seguimos hablando acerca de la fiesta del Pentecostés. Números 28-26 dice, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil. A la fiesta del Pentecostés se le conoce como la fiesta de las semanas, pero también se le conoce como el día de los primeros frutos. O sea, vea cómo tiene varios nombres. Del Pentecostés en el Nuevo Testamento, de las semanas en el Antiguo Testamento y de los primeros frutos. Éxodo 34:22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, de los primeros frutos. Entonces, ¿cómo se conoce a la fiesta del Pentecostés? Fiesta de las semanas. ¿Cómo se le conoce a la fiesta de las semanas? De los primeros frutos. Ahora, ¿cuál es la mies que en especial se levantaba o se cortaba en la siega? Dice ahí Éxodo 34:22, celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, de los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Entonces, la fiesta del Pentecostés, ¿qué celebraba? El inicio de la siega, de levantar la cosecha de ¿qué? Trigo. Trigo. 50 días atrás, ¿qué se celebraba? Con la ofrenda de la gavilla mecida. Que se empieza a levantar la cosecha de la cebada. 50 días después se celebra la fiesta del Pentecostés, que se empieza a levantar la cosecha del trigo. Y obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que se presentaban ¿por qué se presentaban estas ofrendas? Porque se le pedía al Señor, en el caso de la cosecha de la cebada, pues que la cosecha fuera ¿qué? Abundante. Por eso se tenía que dar las primicias. La gavilla mecida era la primicia de la cebada. Y luego las primicias de la siega del trigo con los 2 panes. Era pedirle al Señor, pues Señor, que se levante una cosecha buena, abundante, generosa. Que no vaya a venir alguna situación complicada y nos eche a perder la cosecha. Entonces, en específico, el Pentecostés es un cambio. Es más bien, es decir, es un término y es un inicio. ¿Qué celebra la fiesta del Pentecostés? ¿Qué se empezó a recoger 50 días atrás? La cebada.
Y en ese periodo de 50 días crece el resto de la cosecha, se levanta la cosecha, entonces entiende que ya los graneros debieran de estar en su mayoría llenos, ¿con qué? Con cebada. Y ahora, lo que viene de aquí en adelante va a ser ¿qué? El trigo. Por eso le digo que es un final y es un principio. La fiesta del Pentecostés, ¿qué celebra? Señor, gracias porque la cosecha de la cebada fue ¿qué? Abundante y generosa, y mis graneros ya están llenos. Pero Señor, también de la misma manera te pido que ahora los primeros frutos, la siega del trigo, sean también ¿qué? Prósperos y abundantes. Entonces, se celebra por partida doble, que se levantó buena cosecha de cebada, y ahora se pide que la cosecha de trigo sea ¿qué? Generosa y abundante. Por eso es un final y un principio. Entonces, al final, con esto, ¿qué le quiero decir? Que la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la semana o la fiesta de los primeros frutos, no es, desde un principio básico, no es más que una fecha de connotación agrícola. Agrícola. Amén. O sea, ese es el simbolismo, ese es el significado, ese es lo que es real. Amén. Lo que dirían los... ese sería la exégesis. Eso es lo real. Lo que vendría de aquí en adelante es la hermenéutica, la interpretación de eso. Pero los hechos reales es que Pentecostés es la celebración de un fin de ciclo, en este caso cebada, y un comienzo de ciclo, en este caso trigo. Y es una fecha total y absolutamente de una connotación agrícola, que posteriormente Dios escogió en esa fecha celebrar el derramamiento del Pentecostés. Eso es otra cosa. El derramamiento del Espíritu Santo. Eso ya es otra cosa. Lo que yo quisiera saber, ¿por qué Dios escogió el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés? Y entonces aquí sí ya vienen las interpretaciones, las hermenéuticas. Amén. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien. Y ahorita usted se va a sorprender. Ahorita voy escalón 1. Nos vamos a ir subiendo. Ahora, de hecho esto yo ya se lo he explicado tiempo atrás. Seguramente ahorita cuando le dé la explicación se va a acordar. Pero nuestros amigos que están en Estudio Sable, pues no han escuchado las explicaciones que usted recibe cotidianamente. Entonces, por respeto a ellos, pues yo tengo que explicar, tengo que dar la interpretación, aunque no es propiamente el tema. Pero lo voy a dar de una manera básica. Si estamos hablando de dos cereales, trigo y cebada, o más bien en el orden como aparecen, cebada y trigo, ¿qué diferencia o similitud hay entre cebada y trigo? La cebada es una planta, es un cereal más rústico, más burdo, más áspero. De hecho, la palabra cebada en el hebreo viene de una palabra hebrea que significa barbudo. O sea, áspero, rugoso, rasposo. ¿Por qué? Porque si usted pudiera comer un pan de cebada con harina de cebada, usted se va a dar cuenta que ese pan, pues, no va a ser como el que usted acostumbra normalmente cuando va a la panadería, que los panes que venden en la panadería actualmente son ¿de qué? De trigo. ¿Cuál es la característica del trigo? Que cuando usted lo hace harina, pues, talquito, es suavecito. En cambio, una harina de cebada es ¿qué? Rugosa, áspera. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de dos condiciones. Condición áspera, burda, tosca, rugosa,
¿Y condición qué? Suavecita, blandita, finita. Entonces le estoy hablando de dos cristianos. Dos tipos de cristianos. Y ahí es donde ya no le va a gustar. Hay los cristianos burdos, toscos, rudos, ásperos. Que déjeme decirles, son la mayoría. Y hay los cristianos suavecitos, finitos, se mueven en el espíritu, obedientitos, fieles. No. Cristianos trigo, que son la minoría. Entonces, si le damos ya una interpretación a esto, ¿por qué Dios escogió derramar de su Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Cuando en el Pentecostés, agrícolamente hablando, hablamos de un final y de un inicio. Ahora, si lo traslado a un contexto espiritual, pues hablemos de un final y de un inicio. Que sea el final de ¿qué? De tu etapa tosca, burda, ruda, áspera, rugosa. Y entres en la etapa ¿qué? Suavecita, finita, obediencia, fiel, guianza, dirección del Espíritu, discernimiento. Y bueno, ¿para qué te cuento? Ahora, según tu experiencia y según mi experiencia, dime dónde andamos, la mayoría. Puro trigo aquí. Todos en la guianza del Espíritu Santo, todos en la dirección del Espíritu Santo, todos en la obediencia del Espíritu Santo, todos bajo el mover del Espíritu Santo, y a donde sopla Dios su aliento, ahí se mueve el cristiano, y lo que Dios dice, ese lo hace. No, puro trigo finito. ¿Por qué se ríe? Lo está dudando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que por eso la iglesia necesita un derramamiento del Espíritu Santo, porque el único que va a provocar que termines tu etapa tosca, ruda, áspera, corriente, es el Espíritu Santo. Porque sin Él nunca jamás vas a poder vivir la finura, la dirección, la sutileza, la obediencia, la guianza del Espíritu Santo. Necesitas ese derramamiento, necesitas ese aceite, necesitas esa unción. Porque jamás en tu esfuerzo y en tu capacidad te vas a poder meter en la etapa de trigo. Pero pastor, si yo ya hablo lenguas, pues aunque hables 20,000 lenguas no te sirve de nada. Pastor, pero yo profetizo. Pues aunque me profetices 20,000 cosas, no te sirve de nada. Porque el derramamiento del Espíritu Santo no se nota porque hables lenguas o porque profetices o porque eches fuera demonios. Porque la gente que profetiza y echa fuera demonios y hace milagros, cuando están con Jesucristo, Jesucristo les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿O no? Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre esto ¿y qué? En eso no se nota la finura del Espíritu Santo. Ups. Yo pensé que el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés era hablar en lenguas. Sí, no y sí. Porque tu hablar en lenguas se debe de corroborar con tu hablar en lengua natural. Amén. Debe de haber una correspondencia. Bueno, te dije que no era el tema, pero ya me estás viendo feo. Bueno, eso quiere decir, entonces Dios quiso derramar su Espíritu Santo para que la iglesia de ese tiempo entrara en otra ¿qué? En otra etapa, en otro crecimiento, en otra dirección, en otra finura, en otra sutileza, en el trigo. Amén. Que ya dejaran de ser ¿qué? Cebada. Que ya dejaran de ser el Pedro Mochaorejas. ¿O no?
que ya dejara el Saulo perseguidor de cristianos. Que ya dejaran esa etapa burda, áspera y tosca para entrar ¿en dónde? En la dirección y en la guianza del Espíritu del Señor. Y para eso necesitas el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, pastor, ¿cuándo tengo que vivir el Pentecostés? Todos los días. Todos los días. Yo pensé que mi Pentecostés fue cuando hace 30 años empecé el bautismo en lenguas. Ajá, sí, cómo no. ¿Vives en la finura? ¿Vives en la dirección? Bueno, te lo voy a comprobar. Ya me estás viendo feo, pero ni modo. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 14. Porque tú recuerdas qué es lo que ocurrió en ese derramamiento. Un viento recio se oyó, entró en la casa, dice un viento, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, se aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza, y luego pasó algo muy curioso, que todos los habitantes de Jerusalén, cuando salieron los que estaban sentados en este aposento alto, que eran 120 personas, que por cierto, ¿cómo recibieron ese bautizo? Sentados. ¿Cómo lo recibieron? Sentados. Dice que estaban sentados. No estaban parados. ¿Qué quiere decir sentados? En reposo. Mientras tú no estés en el reposo del Señor, olvídate de vivir el Pentecostés. Tienes que tener paz en tu corazón, tienes que tener reposo en tu alma, tienes que tener tranquilidad en tu espíritu, porque el día que pierdes el reposo, la calma, la tranquilidad y el descanso, te sales del derramamiento y empiezas a vivir otra cosa. Amén. Bueno, al rato te regaño. Hechos capítulo 2, versículo 14. Porque Pedro dice algo bien interesante y bien importante. Dice, entonces Pedro, 2:14, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es apenas la hora tercera del día. Porque cuando los empezaron a escuchar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y cada quien los oía hablar en su propia lengua, pues unos burlándose decían: estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Entonces Pedro se levanta y da este discurso. Y lo que es curioso es lo que dice Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 16 dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. 2:16 dice: esto que están viendo ustedes, que estamos hablando en lenguas, que se oye ese viento recio e impetuoso, que están estas lenguas de fuego sobre de nuestra cabeza, esto fue lo que dijo ¿quién? Joel. Lo dice ahí. Este es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y en esos días profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es más, desde el versículo 17 hasta el versículo 21 no es más que la copia textual de los versículos que están ¿en dónde? En el libro de Joel.
Y entonces Pedro interpretó que el viento recio que se escuchó, que el hablar en lenguas, que las lenguas de fuego sobre la cabeza, dice, esto es lo que dijo Joel. Pero si yo soy exagerado, yo me hubiera esperado encontrarme en Joel, déjeme darle mi versión, de lo que a mí me hubiera en apariencia gustado. Y en los últimos días se va a derramar el Espíritu. Y las características del derramamiento del Espíritu es que cuando Él baje se va a ir un viento recio, un ruido impetuoso. Y cuando menos se den cuenta van a empezar a hablar lenguas que no hablaban. Y arriba de su cabeza van a aparecer lenguas de fuego. Eso no dice Joel. ¿O lo dice así? No, eso no dice Joel. Joel nomás dice que se va a derramar el Espíritu. El cómo se iba a derramar es otra cosa. Entonces, ¿quién interpretó el cómo? ¿Quién interpretó el cómo? Pedro dijo, esto es lo que dijo Joel. Joel dijo lo que iba a pasar, que se iba a derramar el Espíritu. Joel no dijo cómo se iba a derramar el Espíritu. Pedro interpreta el cómo. Bueno, lenguas de fuego aquí en la cabeza. Hablar en lenguas, vientos recios, impetuosos. Joel. Y yo pregunto, ¿y por qué Pedro interpretó así? ¿Por el ruido? ¿Por las lenguas de fuego aquí? ¿Por el hablar en otros idiomas? Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? ¿Él interpretó? Bueno, yo creo que si interpretó, es que interpretó bien, puesto que está sentado en la Biblia y quedó como testimonio en el libro de los Hechos. Y al final el quien inspiró la palabra de Dios, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Y si está sentado, porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y quedó como testimonio a partir del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, entonces debo de entender que Pedro interpretó bien el cómo. Ahora, pero como yo soy muy preguntón, yo quiero saber por qué interpretó así. No sé si me estoy dando a explicar. Ahora, si tú y yo queremos saber qué es lo que ocurrió verdaderamente el día del Pentecostés, y Pedro apunta a Joel, diciendo esto es lo que dijo Joel, ¿qué crees que tú y yo tendríamos que hacer en este momento? Por lógica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vámonos a Joel. ¿O no? Si Pedro está señalando como el que profetizó esto, aunque Joel no dijo el cómo, el que interpretó el cómo fue Pedro, insisto, aunque sea repetitivo, pero yo quiero saber por qué interpretó así Pedro. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita en este momento? Pues irnos a Joel, a ver cómo está profetizado Joel y en qué contexto están escritos estos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me sigues a Joel. Bueno, siguiente nivel. Vámonos a Joel. Joel capítulo 1, versículo 1. Antes de que te me duermas. Ahorita se te va a quitar el sueño, no te preocupes. Joel capítulo 1, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la auriga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón.
Despertad borrachos y llorad, y gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tienen colmillos de leona. Han hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado. Sus sarmientos se han vuelto blancos. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas las ofrendas del cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Caramba, ¿de qué está profetizando Joel? ¿De qué está hablando Joel? ¿Del derramamiento del Espíritu Santo? ¿De hablar lenguas de fuego? ¿De unción, de bendición, de milagros, de portentos, de maravillas? ¿De qué está hablando Joel? Bueno, ¡de plaga! ¡Una plaga! Versículo 11. Avergonzados labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Ceñíos de cilicio y lamentaos. Sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid. Pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrendas de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor, vuestro Dios, y clamad al Señor. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. ¿Cómo muge el ganado? Andan vagando los hatos de vacas porque no hay pasto para ellas, y hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Amén. ¿Con qué empieza Joel? ¿Qué es lo que está hablando Joel? ¿De qué está profetizando Joel? ¿De qué está manifestando? Lo que está manifestando, lo que está hablando Joel es una plaga. Versículo 4 dice: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Y esa plaga vino y arrasó, o va a arrasar ¿qué? Todo Jerusalén, y va a descortezar, va a acabar con todo, va a mutilar todo, porque, mira, ya no tuve tiempo, porque te iba a enseñar unos videos de plagas de langosta. Que por cierto, déjame decirte que en este año 2013 hubo una plaga de langostas en Egipto, y esa plaga de langostas en Egipto subió a Israel. Y están empezando a crecer un montón de plagas en todo este planeta de langostas. Están empezando a ver nuevamente plagas, están creciendo. Se están multiplicando y son unas hordas, son millares y millares. Según se calcula que, por ejemplo, una hectárea de terreno puede albergar 80 millones de langostas. Es algo impresionante. Impresionante. No ahorita, la próxima vez te voy a traer fotos. Pero el cielo se tiñe de negro. Se pinta de negro cuando viene la nube de langostas. Literalmente se pinta de negro, así te lo digo. Porque son millones y millones de insectos. Chapulines,
Grillos. Que pasan a la etapa de langosta. Te tendría que explicar cómo se da el proceso de que esos grillitos que tú conoces ahí pasan a etapa de langosta. Hay ciertas situaciones que se dan para que se den estas plagas. Bueno, ahorita no me voy a meter ahí. Pero lo que sí es cierto, de lo que está profetizando Joel es de qué. De una plaga de langostas que va a venir a qué? A arrasar todo. Si yo te leo el versículo 7, Joel 1:7, dice: ha hecho de mi vid una desolación, astillas de mi higuera, de todo las ha descortezado y derribado sus sarmientos, y sus sarmientos se han vuelto blancos. ¿Por qué? Porque viene la plaga y empieza ¿qué? A devorar todo. Y todo queda total y absolutamente ¿qué? Arrasado. Y en cuestión de unos cuantos días se perdieron hectáreas, se perdieron frutos, se perdieron cereales, se perdieron cosechas. Y después de una... Ahorita hay un país, no me recuerdo, no me viene a la mente. Es un país en África que acaba de sufrir una invasión de plaga. Y este país está a punto de sucumbir económicamente por la invasión de plaga. Según se dice que no se va a poder recuperar este país. Si no vienen ayuda de las naciones, este país puede sucumbir completamente. Porque la plaga que se dio arrasó con todo, no dejó nada. No hay alimento, no hay cereal, no comen los animales, se mueren los animales, no hay carne, bueno. Es una destrucción total. De eso está profetizando ¿quién? Joel. De eso es lo que está profetizando Joel. Ahora, qué curioso, porque cuando tú lees el libro de Joel, después de estos 2 capítulos, es cuando dice: y sucederá que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos oirán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros hijos profetizarán. Y derramaré de mi espíritu. Y esto fue lo que dijo Pedro con respecto de Joel. Pero resulta ser que Joel, el contexto de Joel es ¿qué? Una plaga. Entonces, ¿cómo compaginar la destrucción de una plaga con el derramamiento del Espíritu? O sea, ¿cómo compagino yo? Porque el contexto de Joel es ¿qué? Destrucción, aniquilación, masacre total. Bueno, te voy a hacer una comparativa. Te voy a poner versículos de Joel y te voy a poner versículos del libro de los Hechos. Y vamos a hacer una comparación. Vamos a ver Joel capítulo 1, versículo 5. Y te vas a dar cuenta que si yo comparo Joel y el libro de los Hechos, son la cara opuesta, son el contrario. Por ejemplo, Joel capítulo 1, versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los que bebéis vino, a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. ¿Por qué se dice eso en Joel capítulo 1, versículo 5? Porque si viene una plaga de langostas, ¿qué es lo que va a arrasar la langosta? Pues con la vid. Y si la vid se acaba, ya no hay vino. Y si ya no hay vino, ¿quiénes son los que se van a lamentar? Los borrachos. Por eso dice: despierten borrachos, lloren, giman, clamen. Todos los que beben vino a causa del vino dulce, porque les va a ser quitado de la boca. ¿Por qué? Porque viene la plaga y va a arrasar ¿con qué? Con los viñedos. Qué curioso que acá los borrachos se lamentan. Acá los borrachos gimen, acá los borrachos sufren porque les van a quitar el vino. ¿Y cuál es la ironía? Hechos capítulo 2, versículo 13, a los que estaban llenos del Espíritu Santo, les decían: estos están borrachos. Pero otros se burlaban y decían: estos están borrachos. 2:13. Y entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró:
varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es apenas la hora tercera del día. Y qué curioso, a los que les había caído el derramamiento del Espíritu Santo, a los que les había caído las lenguas de fuego, los estaban acusando de borrachos, pero estos borrachos no se estaban lamentando, estos borrachos no estaban gimiendo, estos borrachos no estaban en angustia, porque al contrario, estos borrachos querían más vino. Querían más presencia de Dios, querían más unción, querían más derramamiento. Pues no estamos borrachos de lo que ustedes piensan. Estaremos borrachos, pero de otra cosa, del Espíritu Santo. Pero de lo que ustedes dicen, no estamos borrachos. Y en cambio en Joel, fíjate, te lo voy a poner de esta manera. En Joel están los borrachos tristes. Y en el libro de los Hechos, los borrachos alegres. En el libro de Joel se les van a aplicar la ley seca. Y en el libro de los Hechos, vino en abundancia. Presencia de Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué contraste? Joel 1:10 dice: el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado. El mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Y Hechos 2:13 dice: mas otros burlándose decían, estos están llenos de ¿qué? De mosto. Y Joel 1:10 dice, pues el mosto está arruinado, ya se secó, aquí no hay mosto. Y en cambio, ¿dónde había exceso de mosto? En el libro de los Hechos están diciendo, estos están llenos de mosto. ¿Te das cuenta de la situación? ¿Te das cuenta del contraste? Que mientras en el libro de Joel, lo que era una destrucción literal, en el libro de los Hechos, derramamiento del Pentecostés, era una bendición espiritual. Mientras en el libro de Joel se dice que el mosto está seco, que ya se está acabando, en el libro de los Hechos hay exceso de mosto, que los acusan, están llenos. Entonces en el libro de los Hechos no había escasez. ¿Sí te das cuenta? Como que es la profecía, pero al revés volteado. No sé si me estoy explicando. Lo mismo, pero visto desde ¿dónde? En el espiritual, pero en el sentido opuesto. Joel es destrucción. Pentecostés es ¿qué? Bendición. Joel es escasez. Pentecostés es abundancia. Amén. Bueno, como no me crees, Joel 1:11, ¿qué dice? Avergonzaos labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Oye, ¿qué dice Joel 1:11? Gemid viñadores, ¿por quién? Por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. ¿Y qué se celebra el día del Pentecostés? El inicio de la fecha, ¿de la qué? Del levantamiento de la cosecha de la cebada, porque la cosecha de la cebada era ¿qué? Abundante. Y se está pidiendo que el empiezo del inicio de la siega del trigo también sea igual de ¿qué? De abundante. Entonces en Joel no hay cosecha de cebada y trigo, ya se acabó. Y en cambio, ¿qué se está celebrando el día del Pentecostés? La abundancia del cebada y trigo. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 2, derramamiento en el día del Pentecostés del Espíritu Santo, no es más que el libro de Joel al revés volteado. Aunque suene raro. Joel y libro de los Hechos son el opuesto. Son el contraste. Amén. ¿Sí te das cuenta? ¿Captas? Joel dice, ya no hay cebada, ya no hay trigo. Hechos dice, abundancia de trigo y de cebada. Se acaban los cristianos burdos, toscos, rudos, ásperos, y entramos en los cristianos trigo, finitos, excelsos.
Híjole, yo quisiera de ese derramamiento, puro trigo. Desafortunadamente estamos rodeados de pura cebada. Es más, te doy otro versículo. No lo tengo aquí, pero te lo doy. Cuando tú sabes que hubo una plaga de granizo, dentro de las plagas que mandó Dios por medio de Moisés a Egipto, hubo una plaga de granizo. Y dice la Escritura que esa plaga de granizo echó a perder la cosecha de cebada. La destruyó por completo, pero la cosecha de trigo no fue destruida por el granizo. ¿Por qué? Porque dice que el granizo, que el trigo es un trigo o es un cereal tardío. ¿Cómo que tardío? Sí, se da posterior ¿a quién? A la cebada. Y entonces cuando cayó la granizada, ¿de qué estaban llenos los campos? De cebada. El trigo todavía estaba ¿qué? Estaba en semilla depositado debajo de la tierra. Por eso la granizada no le hizo daño. El trigo no fue destruido porque todavía no salía, porque se dice que es un cereal tardío. ¿Posterior a quién? A la cebada. Bueno, si te doy la aplicación espiritual, a los cristianos cebada les va a granizar. Y los cristianos trigo van a ser guardados y protegidos. Los cristianos cebada se van a quedar a la gran tribulación. Porque has de saber que en la gran tribulación van a caer granizos tan grandes que van a destruir todo. O sea que si tú sigues siendo cristiano cebada, rudo, áspero, sin sutileza, sin finura del Espíritu Santo, mi hermano, te va a granizar. Y donde te va a granizar va a ser en la gran tribulación. Aunque no te guste. Síguele como vas. Alaba a Dios, bendícelo. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿O ya estás enojado? ¿Ya estás enojado? Peor para ti si estás dormido, porque te van a agarrar. Amén. Ay, qué prédica tan aburrida. No te preocupes, te vas a desaburrir cuando entres a la gran tribulación. No te preocupes. Entonces, avergonzados labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Levítico 23:15 dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla, la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Vas a contar 50 días hasta el 7º día de reposo, y vas a presentar la ofrenda de la espiga tierna, y vas a celebrar la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos. Es curioso, porque en Joel se habla de la destrucción total, y el día del Pentecostés, ¿por qué se celebra? Por la abundancia de los frutos, por la abundancia de la cosecha, por la abundancia de la cebada, por el inicio de la cosecha del trigo que sea abundante. O sea, es el opuesto. Amén. Ok. Joel 1:9. Ve el contraste. Joel 1:19 al 20. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. ¿Por qué? Porque viene la plaga, arrasa con todo, y todo queda ¿qué? Seco, estéril. Y cuando todo está seco, pues es más propenso de que se prendan esos pastos secos y empiece ¿qué? El fuego. Entonces no bastó con plaga de langosta, sino que después vino ¿qué? Fuego que arrasó. No, sí les llovió, pero tremendo. Qué irónico, porque eso se profetiza en Joel. Dice: el fuego ha devorado los pastos, la llama ha consumido todos los árboles del campo, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Es curioso porque en Hechos capítulo 2, versículo 3, se dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Mientras en Joel el fuego arrasa, en el libro de los Hechos el fuego bendice.
Mientras en Joel el fuego aniquila y destruye, aquí en Joel, en el libro de los Hechos, el fuego levanta y te unge. ¿Te das cuenta cómo es el opuesto? Es lo mismo, pero al revés volteado. Qué curioso. Qué curioso. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 2, derramamiento en el día del Pentecostés del Espíritu Santo, es la versión corregida y aumentada o recargada de Joel capítulo 2, capítulos 1 y 2, pero en el sentido contrario. ¿Sí o no? Bueno, antes de leer lo que voy a leer, dime quiénes son los actores principales en el libro de Joel. El saltón, el pulgón, el revoltón y la langosta. Joel profetiza de una plaga de langostas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Dónde aparece la langosta, el pulgón, el saltón, el revoltón? En el libro de los Hechos. Amén. ¿Aparecerá pulgón, saltón, revoltón y langosta en el libro de los Hechos? Sí. Porque se tiene que cumplir la profecía. Bueno, ya me vistes feo. Leamos. Joel capítulo 1, versículo 4. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. ¿Cuántas fases? 4. Entonces, 2:25, Joel 2:25, ya viene aquí una promesa. Os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces dime, ¿quién era el ejército de Dios en el libro de Joel? ¿Quién era el ejército de Dios? La langosta. No es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Si lo está diciendo Dios. Lo está diciendo textual, literal. Dice ahí claramente, 2:25, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces dime, ¿quién es el ejército de Dios? ¿Dios tiene por ejército plagas? Sí. Oye, entonces estas plagas son terribles. Pues serán terribles, pero es el ejército de Dios. Y dicen que es un ejército. Y tú lee por favor libro de Joel hoy que llegues en la noche a tu casa. Y dice que nadie se sale de su camino, que todas van por su senda derecha, todas bien obedientes, bien enfiladas. No, hombre, llegan y destruyen y aniquilan, como un ejército bien ordenado. Ejército de Dios de langostas, innumerable, tremendamente grande. Yo me pregunto dónde está el ejército de langostas en el libro de los Hechos, derramamiento del día del Espíritu Santo en el día del Pentecostés.
Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense y suban todos los soldados. ¿Quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los soldados? Dime, ¿quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los soldados? ¿Quiénes se preparan para la guerra? ¿A quiénes les dicen el ejército? A las langostas. Entonces, para que se cumpla textual lo que dice Joel en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos se tiene que levantar un ejército. Y tiene que ser un ejército de langostas. Nada más que al revés volteado. Bueno, ya me estás viendo feo, voy a leerlo. Hechos 2:40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí está predicando Pedro. 2:41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, como que dice, 3,000 almas en un solo día. 3,000 almas así de golpe y porrazo. Y dime cuál es la característica de las langostas. Que son multitudes. ¿Y qué se levantó en el libro de los Hechos cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Una multitud. Y empezó la multiplicación. ¿Por qué? Porque posteriormente, versículos más adelante, habla de 5,000 personas. En ese día se levantan 3,000. Tú puedes leer versículos más adelante, un capítulo más adelante, y habla de ¿cuánto? De 5,000. Y los primeros, en esa primera etapa del libro de los Hechos, de los primeros cristianos, el crecimiento fue exponencial. Se añadían miles que conquistaron el mundo conocido de ese tiempo. Y entonces sí se levantó un ejército. ¿Un ejército de qué? De cristianos. Se levantó el hermano saltón, el hermano revoltón, el hermano pulgón, el hermano langosta. Innumerables. Y se multiplicaban día con día, día con día. Los cristianos de ese tiempo se volvieron una plaga. Se volvieron una plaga. Ah, ¿no me lo crees? ¿No me lo crees? Dice Hechos capítulo 24 versículo 5. Libro de los Hechos capítulo 24 versículo 5. Pues hemos descubierto, con respecto de Pablo, Hechos 24:5. Hemos descubierto que este hombre es verdaderamente, Pablo es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es el líder de la secta de los nazarenos. Ya no lo aguantamos, ya no lo soportamos, ya no lo toleramos. Es una plaga. Es una peste. Pestífero. Yo quisiera que así se expresara de mí el diablo. Yo quisiera que así se expresara de mí las instituciones del enemigo, que nos dijeran: los cristianos son una verdadera plaga, son insoportables, no los aguantamos. Donde se meten destruyen el pecado, destruyen la infidelidad, destruyen todo eso, arrasan con todo y no dejan nada. Pero déjame decirte que hoy ya no hay cristianos plaga. No hacen daño, no anulan, no destruyen, no aniquilan, nada de nada. Un solo hombre se decía: es una plaga. ¿Y cuántos se levantaron en el día del Pentecostés? 3,000. Y posteriormente, ¿cuántos se levantaron? 5,000. Y todos estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción del Dios Todopoderoso.
se levantó el ejército de las langostas, las plagas aborrecibles, destruyendo el pecado, destruyendo la infidelidad, arrasando con la idolatría, arrasando con todos los magos, con los hechiceros, con los brujos, con los legalistas, con los fariseos, y la plaga se extendía, y crecía, y crecía, y crecía, y crecía. ¿No me crees? Dime cuántas fases son de la langosta. 4. Hechos, Joel 1:4. Joel 1:4. ¿Qué dice Joel 1:4? Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Amén. ¿A qué se dedicaban los que se levantaron en el día del Pentecostés como ese primer ejército? Hechos capítulo 2 versículo 42 dice, después cuando dice que se convirtieron 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. 1. A la comunión. 2. Al compartimiento del pan. 3. Y a la oración. ¿A qué se dedicaban? 4 cosas. A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esas eran las 4 directrices de los que se convertían a Cristo. Eran las 4 fases. Aquí me tendría que meter en otra prédica, hablar de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión, el partimiento del pan y la oración. Son 4 directrices, son 4 estrategias a lo que se dedicaban. ¿Quiénes? Esos cristianos convertidos en el primer tiempo. Esa plaga que se levantó. Amén. Yo veo que no te emocionas, ¿eh? ¿Ya estás dormido? Qué bueno, pastor. Suave, pastor, está bueno su prédica. Me cae. Te voy a decir algo. Dios va a dar un derramamiento. Y aquellos que les toque vivir este derramamiento se van a levantar como Pablo. Se van a levantar como los 3,000. Se van a levantar como los 5,000. Y van a ser una verdadera plaga. Van a ser una verdadera plaga. Y van a arrasar con todo. Dime una cosa. ¿Cuál es el principal instrumento que usa la langosta para arrasar con todo? ¿Qué hace la plaga de langosta? ¿Cuál debería ser el principal instrumento de la plaga de cristianos como Pablo? La boca. Porque tienen que predicar de la palabra, tienen que testificar de la palabra, tienen que irse por todos lados, tienen que irse a los montes, a los valles, a las colonias, a las escuelas, tienen que usar la bocota. Pero ya no para destruir como la langosta primera, sino para profetizar, para hablar de la palabra, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos ungidos, cristianos con capacidad, cristianos con unción, usando la boca no para destruir, mi hermano. Pero hoy desafortunadamente las iglesias están llenas de profetas que nomás usan la boca para hablar de más. Déjame decírtelo. Hoy en la iglesia ya no hay profetas como debiera, hay bocones que porque tienen boca hablan. Y te lo voy a decir con todas las letras. Yo no tengo. El día que se levante un cristiano con esta unción es otra cosa. No porque se levantan. Así dice el Señor. Así dice ¿cuál? Señor. Porque ¿quién es el que te gobierna? De la abundancia del corazón habla la boca. Aunque me veas feo. Aunque me veas feo. Necesitamos cristianos langosta.
Cristianos que se metan con el Señor, que se metan en la enseñanza de los apóstoles, pero que no nada más sea aprender por aprender, sin que eso los lleve ¿a qué? A la comunión, unión común. Si no hay comunión, no hay unión común, olvídate, ¿para qué quieres enseñanza apostólica? No te sirve de nada. Al partimiento del pan, la santa cena, el vivir la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su cuerpo. La oración. El día que a eso se dedique la iglesia, mi hermano, ese día sí eres un verdadero profeta. Amén. Y no nada más porque tenemos boca, hablemos. Ya no hay cristianos langosta. Bueno, sí los hay, pero te voy a decir quién era otra langosta. Juan el Bautista. ¿Qué comía Juan el Bautista, por amor de Dios? Miel y langosta. ¿No comía eso? Chapulincitos. Chapulincitos. Te voy a decir otro cristiano langosta. Otro hijo de Dios langosta, Jeremías. Ese texto no lo tengo aquí, pero yo te lo voy a enseñar. Es Jeremías, si mal no me recuerdo, ahorita te digo, capítulo 1, Jeremías capítulo 1, versículo 5, si no me recuerdo. Mira, 1:9, Jeremías 1:9 al 10. Ve lo que dice aquí. Entonces extendió el Señor su mano y tocó ¿qué? ¿Tocó qué? Le dio boca de langosta. ¿Cómo que le dio boca de langosta? Sí. Y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar. ¿Cuántas cosas? 4. Y de una vez que los destruyas, los arruines, los derroques y los hagas pedazos, edificas y plantas. ¿Y con qué los iba a destruir? Con su boca. Este sí es profeta. Este sí tiene boca de langosta. Va a derribar, va a arrancar, va a destruir, va a derrocar. Este sí tiene autoridad. Amén. ¿Qué decía Juan el Bautista que comía miel silvestre y langosta? ¡Hipócritas! ¡Generación de víboras! ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Como dicen en mi rancho, no tenía cabellos en la lengua. Amén. ¿Cuántos ya se están incomodando? Te voy a decir lo que pasa allá en mi iglesia. Te voy a decir lo que pasa allá. El día que yo predico y les toco la llaga, ¡ay, el pastor habló de mí! ¡Le trae contra mí! El día que toco la llaga. Y qué curioso, ese día sí se acuerdan de la prédica, hasta apuntan los versículos. Pero cuando yo les pregunto, oiga, ¿te acuerdas, hermano, qué vimos la vez pasada? No, estuvo re buena la prédica, pero no me acuerdo qué prediqué. ¿Qué predicó? A cada rato les pregunto, ¿te acuerdas que vimos esto? No, sí, estuvo re buena. ¿Qué dijo? Pero el día que les toco la llaga, qué casualidad, ese día sí se acuerdan de la prédica. Y hasta los versículos se lo saben, se lo apuntan. ¿O no? Porque
el pastor predicó contra mí, habló de mí. Pues ¿de quién más voy a hablar, caramba? Dime, ¿de quién más voy a hablar? ¿Del vecino de afuera? ¿De la iglesia de enfrente? Pues para eso soy el pastor, ¿no? Y el pastor tiene sus ovejas. Y si hay que darle a la oveja, hay que darle. Entonces, ¿por qué se ponen tan... Pues, tú dime, ¿a quién le voy a hablar? ¿Le voy a ir a predicar al vecino? ¿Voy a hablar mal de las ovejas del pastor Ignacio? Tú dime de quién voy a hablar. ¿Sí te das cuenta? No, el pastor habla porque como tiene el púlpito, pues por algo lo tengo. Y ungió mi boca. Yo desde que le dije esto al Señor, dije, Señor, yo quiero la unción de la langosta. Yo quiero ser el Jeremías que arranca, que derriba, que destruye, que derroca. Yo quiero ser ese. Ya estuvo. Ya se tienen que levantar estos. Y no nada más uno. Imagínate una multitud. 3,000, 5,000, 20,000. Pero ungidos, llenos de la presencia del Señor. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. No. Oye. Qué bueno que ya se va a acabar, ¿verdad? Qué bueno que ya se va a acabar. Ni modo, mi hermano. No sé cuánto me van a aguantar en esta temporada, pero vengo filoso. Déjame decirte. Allá en la iglesia ya no me quieren, ¿eh? Ya no. ¿Qué es que? ¿Por qué hablo de ellos? Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y ahora sí me vas a entender. Ahora sí me vas a entender. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Dime, ¿qué era ese ruido? Desafortunadamente ya no me dio tiempo de ponerte el video, el audio. Pero ¿qué era ese ruido? La multitud de las langostas que estaban entrando. Era la plaga. Ese ruido era el ruido de una plaga de langostas. Porque esos cristianos que estaban ahí, esos primeros 120, posteriormente 3,000, posteriormente 5,000, se tenían que convertir ¿en qué? En la plaga más terrible, poderosa, efectiva y destructora de todos los tiempos. Cristianos ungidos, cristianos consagrados, cristianos metidos, cristianos diseñados para matar, erradicar, destruir, derrocar. ¿No te da gusto? Suave, pastor. ¿No quieres esto? Te voy a decir una cosa. ¿Quieres que te ataque la plaga? ¿O quieres volverte una plaga? Tú dime.
Tú dime. ¿Quieres que te llegue la plaga? ¿O quieres volverte una plaga? Así como se expresaban de Pablo. Entonces ese viento recio que entró, ¿qué era qué? El sonido de la plaga de langostas. Ah, entonces si yo en este momento, después de la hora y media que te estoy exponiendo, te hablo de la unción de la langosta. Amén. Existe la unción de la langosta. ¿O no? Mira, por si no me crees, Habacuc capítulo 3 versículo 1. Ya voy a acabar, antes de que me apedres. Oración del profeta Habacuc. En tono de Sigionot. Y te voy a poner de una vez. ¿Sabes qué significa la palabra Sigionot? ¿No? Aberración. ¿What? Sí. Palabra Sigionot significa aberración. Oración del profeta Habacuc en tono de aberración. No te enojes conmigo. Eso es lo que significa la palabra Sigionot. Llega a tu casa, saca tu diccionario hebreo y busca el significado. En tono de aberración. Vamos a leer. Ya me interesó, tan solo con el título ya. 3:2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, y en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán, y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, y tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Uy, con estos versículos tengo para aventarme no sé cuántas cosas. Rayos que salen de sus manos. Viene de Temán, de Parán. Bueno, 3:5. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. ¿Qué dijo? Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. ¿Delante de quién? ¿Cómo que delante de Dios va pestilencia y a sus pasos está la plaga? ¿Lo dice o no lo dice? Mi no entender. Bueno, no entenderías si te lo dije, si es con el versículo que hubiera empezado, pero después de que todo lo dije, ¡claro! Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Son esa multitud de cristianos, consagrados, dedicados, cometidos con el Señor, ungidos con el Señor, que están haciendo destrucción, que están haciendo aniquilamiento, que están haciendo derrocamiento, que están haciendo perturbación al mundo espiritual, a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Y estas están así ya. ¡Ahí viene la plaga! Y no te estoy hablando de un tema de... Pero hoy el diablo está ja. Cristianos que se levantan. Cristianos que ungidos. Cristianos que dedicados y entregados. Y no destruyen nada. Y su boquita nada más la usan para meter chismes, intrigas y blasfemias en la iglesia. Ups.
Oración del profeta Habacuc en tono de aberración. Qué triste lo que hoy pasa en las iglesias. Y hay cosas tan aberrantes. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya son cosas aberrantes lo que en ocasiones pasa en las iglesias. De veras, ya es de locos, ya es de falta de sentido común, de falta de criterio, de falta de discernimiento. Cómo el diablo se ha metido en las iglesias y las iglesias están cada vez peor. Ya es una aberración. Ya no hay cristianos verdaderamente metidos y consagrados. Que su boca la usan para otra cosa, pero no para lo que lo tienen que usar. Que no es la unción, como le dijo Dios a Jeremías, Él puso sus palabras en mi boca, tocó mi boca y me levantó para erradicar, para destruir, para matar, para anular. A las potestades, a las huestes de maldad, a los gobernadores de tinieblas, a todos los que están en lugares celestes. Al pecado, a la indiferencia, a la idolatría, a la religión, a la hechicería. ¿Dónde está esta plaga? Amén. Por eso, tiene que haber un derramamiento del Pentecostés. Ahora yo te hago la pregunta y con esto ya estoy por terminar. ¿Hemos vivido la iglesia de Cristo un verdadero derramamiento del Espíritu Santo como en el día del Pentecostés? No. Porque la característica del derramamiento del día del Pentecostés de su Espíritu Santo es que se levanta una plaga perturbadora que aniquila, que destruye, que destroza. Una multitud de cristianos consagrados, metidos, dedicados. Y hay de las potestades, porque las van a arrasar. Amén. Y apenas nos vamos introduciendo en el tema. Porque aquí me tengo que meter con los secretos del Olam. Porque según la Biblia, la octava plaga que arrasó Egipto fue la plaga de langostas. Pero ¿sabes quién trajo la plaga de langostas? El viento oriental. ¿Y quién es el viento oriental? Es el viento de la antigüedad, es el viento del Olam. Entonces, la ráfaga fuerte que se oyó en el día del Pentecostés fue un viento oriental. Y te tengo que hablar del viento oriental, del viento de la antigüedad, de la senda antigua. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestras almas. Todavía falta mucho, pero que esto valga como introducción. Te quedaste muy triste, muy pensativo, muy inquieto, muy calladito. No sé si te gustó o no te gustó, pero para que no vayan a pensar mal nuestros hermanos de Estudio Sable, dale un aplauso al Señor. Quiero ver si estás despierto. Cuando yo prediqué esto en la iglesia, yo le decía a la iglesia, no, estábamos en plena alabanza y eso estaba. Y le decía, hermano, dame un grito de pulgón. Dame un grito de saltón. Dame un grito de revoltón. Dame un grito de langosta. No, hombre, ese día no los detenía, pero por nada. ¿Me puedes dar un grito de pulgón? No dije de cri-cri grillito. ¿Me puedes dar un grito de pulgón? Mis hermanos de Estudio Sable, no escuchen esto, por favor. Yo no sé qué les pasó este día a estos hermanitos. ¿Me puedes dar un grito de langosta?
Es que me da pena. Se siente raro, pastor. El grito lo vas a pegar cuando sí te llegue la plaga, ¿eh? Lástima, porque después de esto no podemos ministrar. No tenemos el tiempo. No, hombre, esto te lo predico el domingo y no te saco de aquí, no te suelto hasta que sueltes todo lo que tienes. Y pegues un grito verdadero. ¿Le puedes dar un grito, pero un verdadero grito de amor a nuestro Señor Jesucristo? Súbelo, súbelo, súbelo. Que se den cuenta que estás vivo, que alabas al que vive y al que reina, al Dios Todopoderoso, al Hijo del Dios Altísimo, al Cordero de Dios. Estamos vivos para Él, le predicamos a Él, y si Dios nos quiere levantar, nos levantamos como esa plaga poderosa. Porque Él vive, porque Él reina, porque Él es Dios Todopoderoso. No hay nadie como Él en todo este planeta. Y se va a derramar una unción, se va a derramar una presencia de Dios, y va a caer sobre la iglesia, y va a haber un derramamiento del Pentecostés, y se va a levantar un ejército numeroso, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y van a temblar las potestades, van a temblar los demonios, van a temblar las autoridades de los cielos, porque van a temer a la iglesia de Cristo, porque es un aceite que va a bajar en estos tiempos. Está profetizado, y así lo declaramos, porque en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y van a tener visiones, van a tener sueños, van a tener profecía, y se va a levantar un ejército. Pero mi hermano, tienes que creerlo. Tienes que creerlo, tienes que apropiártelo. Caramba. Nos despedimos de nuestros hermanos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.